Vamos a por el repaso semanal al mercado con IG y vamos a ver cómo esta semana lo que esperamos es que los índices americanos sobre todo mantengan una estructura que crearon la semana pasada. Lo vamos a ver ahora en los gráficos, en la plataforma de IG. Dame un segundito porque primero quiero explicar un poquito cuál es la situación. La semana pasada ganamos una estructura alcista, la vamos a ver ahora. Pero estamos cerca del soporte que perdido volvería a causar una aceleración bajista en el mercado. Es decir, cuando el mercado está cayendo a largo plazo, si el precio recupera y rompe ciertas estructuras, podríamos pensar que el precio puede iniciar un nuevo movimiento alcista, y eso es correcto. Pero si las rompe fugazmente y las pierde nuevamente, lo que parecía un impulso alcista realmente es un retroceso respecto a toda la caída. Por lo tanto, podemos ver una continuación de esas caídas, ¿vale? Y ahora estamos justo en esa situación en la que cualquier noticia inconveniente o cualquier miedo o cosa inesperada puede provocar esa pérdida de la estructura que hemos ganado la pasada semana. Y tened en cuenta que esta semana tenemos, bueno, la presión al alza de la inflación. Tenemos dato de la inflación esta semana en Estados Unidos, la propia reunión de la Fed en la que cualquier cosa puede pasar, la preocupación que existe por la desaceleración de la economía mundial, la caducación trimestral de opciones y futuros sobre futuros que comienza dentro de unos días. Así que podemos ver el S&P y el Nasdaq como si fuera un castillo de naipes. Tenemos una estructura, pero si cualquiera sopla un poquito más fuerte de lo que debería, esa estructura se puede venir abajo, ¿verdad? Así que estamos a la espera de ver un movimiento alcista con determinación, que nos aleje esos fantasmas de la cabeza y que nos haga pensar que efectivamente podemos tener una segunda mitad de año pues alcista, ¿no? Y construyendo nuevamente en los mercados. Estamos en esa situación en la que cualquier cosa ahora mismo puede pasar. Vamos a verlo en los gráficos. Y comenzamos por el índice VIX de volatilidad. El índice VIX siempre es una referencia para saber si el mercado está dispuesto a subir o no, ¿no? Hay ciertos niveles de volatilidad en los que el mercado directamente no puede subir. Hay demasiada presión, demasiado arrastre, ahora me veis, hacia abajo, con compras de opciones put que, bueno, lastran, ¿no?, el crecimiento del movimiento alcista del mercado. En esta situación, en cambio, el mercado podría comenzar a recuperar y a subir tranquilamente porque la presión de esas órdenes de compra, esa compra de opciones put, no es demasiado grande. Estamos volviendo a una zona subjetiva, zona pintada por mí, pero a una zona donde el VIX se ha movido con tranquilidad y esa poca volatilidad ha permitido al mercado recuperar y subir. Por lo tanto, es una buena señal el hecho de que el VIX pierda esta directriz alcista que vemos en pantalla, ¿no? Y bueno, una directriz alcista que ha estado manteniendo el VIX en esos niveles por encima de 30 o cercanos a 30 durante gran parte de 2022. La pérdida de esa zona es una muy buena señal para una recuperación o un movimiento alcista en el mercado. Si vemos el dólar index, este es el dólar que ha estado subiendo, como sabéis, bueno, desde principios de 2021 o desde mediados de 2021, como lo quieras decir. El dólar ha llegado a unos niveles que son niveles de resistencia que ya alcanzábamos en 2020, 2017. En estos niveles el dólar no ha sido capaz de aguantar, ¿no?, de seguir construyendo al alza, ¿no? Y bueno, pues ha tenido que retroceder. Ahora está en una zona, en unos niveles en los que todavía se aprecia esta estructura alcista. Mientras el dólar suba, hay un risk off en el mercado, ¿no? Y al final el dinero sale de los mercados y el dólar, bueno, pues se toma como un activo refugio, ¿no?, de alguna forma, ¿no? Siempre entre comillas esto, pero bueno, para que nos entendamos. Pero en todo caso, si vemos perdida esta estructura de mínimos crecientes que hemos tenido, pues bueno, pues prácticamente 2 años, ¿no? Si vemos perdida toda esta estructura de mínimos crecientes, podríamos pensar que
el dinero está comenzando a colocarse de nuevo en el mercado. Y para perder esta estructura de mínimos crecientes tenemos que perder esta zona en la que está ahora mismo el dólar index. Perdiendo este mínimo creciente a la baja podríamos tener otro recorrido más a la baja hasta la zona del 99 y no voy a decir ese movimiento a la baja del dólar porque el dólar ha subido demasiado y tiene que bajar mucho más, ¿no? Pero me refiero esa relajación de la tendencia alcista del dólar podría ser otra buena noticia para el mercado. Esta semana hemos visto cómo el dólar index repuntaba por los buenos datos de empleo, pero después, pues nuevamente se está comenzando a perder ese movimiento, ese repunte alcista, y desde luego sería una buena noticia, a mi juicio, Esto desde luego tampoco es siempre matemático, ¿no? Pero creo que sería una buena noticia que el dólar se relaje un poquito y que los mercados podrían aprovecharse de esa situación, ¿vale? Vamos a los índices, vamos a repasar los índices comenzando por el S&P 500 y fijaos la estructura de la que hablábamos la semana pasada, la estructura que está en torno al 4060 a 4100 aproximadamente, toda esta estructura marcada en azulito. Bueno, pues son zonas o niveles de precio en los que el precio ha estado rebotando por arriba y por abajo una y otra vez hasta formar esta estructura tan bonita, ¿no? La semana pasada decíamos que el precio había subido, era posible un retroceso a testar esta zona y que mientras esta gran zona no se perdiese se podría seguir construyendo. Esto lo dibujábamos la semana pasada, lo voy a eliminar y fíjate que no nos equivocábamos tanto, ¿no? El precio estuvo básicamente, después de retroceder, moviéndose lateralmente toda la semana y la zona que queríamos que no se perdiese, pues efectivamente no se ha perdido, lo cual, como digo, es una buena noticia. ¿Os acordáis cuando hablaba hace un momento del castillo de naipes, verdad? Bueno, pues si veis la estructura del SP, en caso de perder estos primeros niveles de demanda, en torno al 4060, ¿vale? Si se perdiesen estos niveles, sí que el precio podría desarrollar otro movimiento a la baja, y eso pues obviamente no nos gustaría, ¿no? Este movimiento o impulso alcista que hemos tenido desde finales del mes de mayo se puede ver, en caso de perder estas zonas, como un retroceso respecto a toda la caída, ¿no? Lo cual, bueno, pues podría provocar un nuevo impulso a la baja. Por tanto, y por eso es tan importante que ciertas zonas clave en el mercado no se pierdan. La primera es el 4061. Y no digo que por perder el 4061 vayamos a tener un descalabro en el mercado, ¿no? Hay más zonas que podemos tener en cuenta, es cierto, pero cuantas menos zonas de esas perdamos, pues mejor, ¿no? Al final son como trincheras de los compradores y cuantas menos perdamos mejor. Y desde luego, si la primera zona de los vendedores, la primera zona de oferta que está en torno al 4175 se rompiese al alza, sí que podríamos buscar un desarrollo del precio hacia la zona del 4300. Y eso sería una muy buena noticia y un muy buen movimiento para el SP para esta semana. Por tanto, de momento estamos en ese rango, pero vamos a pensar en una estructura a corto plazo alcista con mínimos crecientes y un desarrollo al alza hasta la zona del 4300, siempre y cuando no comencemos a perder zonas de soporte clave. Esta es la estructura de la que os hablaba antes, ¿no? Tendencia bajista, acumulación, spring, movimiento con mínimos crecientes, test, y ahora buscaríamos una continuación alcista. Pero con todas las noticias desfavorables o todas las noticias importantes que podemos tener o que se pueden dar esta semana y las siguientes, habrá que tener muchísimo cuidado con la pérdida de estos niveles, porque podría provocar un movimiento acelerado, rápido, fugaz a la baja de nuevo, con gran volatilidad, con el VIX de nuevo subiendo, etcétera. Por lo tanto, esa es la situación que tenemos ahora mismo en el S&P. Si lo vemos en el Nasdaq, la situación es muy parecida, la estructura que se forma es muy parecida, y la zona importante de estructura que decíamos la semana pasada, que se rompió al alza, se testó, el precio lateralizó y bueno, hemos tenido ahí ciertas perforaciones, pero la zona no se ha acabado por perder del todo. Aún así, en el Nasdaq sí que podríamos perder esta zona, porque la primera zona de demanda, la primera zona donde los compradores están dispuestos a comprar para llevar el precio arriba, está en torno al 12.281. Por tanto, en el caso del Nasdaq, si el precio acaba por caer
hasta esta zona para después recuperar a partir de aquí, tampoco pasa nada. Esto es lo que dibujábamos la semana pasada. Tampoco pasa nada, siempre y cuando no se pierdan zonas importantes de demanda, podríamos seguir construyendo al alza. Pero fijaos que la situación sigue siendo crítica y muy complicada. También en el caso de Nasdaq, toda la estructura bajista, el movimiento de acumulación, el spring, la acumulación, el test al spring o al sell-off, llámalo como quieras, y luego el movimiento con mínimos crecientes que rompe estructura arriba. Bueno, pues lo que decía antes, ¿no? La pérdida de estas zonas de demanda podrían provocar una aceleración a la baja en un nuevo impulso bajista también en Nasdaq. Por tanto, esa es la situación que tenemos ahora mismo y desde luego, como decía antes en el S&P, rompiendo el 12.883 al alza, podríamos pensar en un desarrollo camino a la zona del 13.600, lo cual sería una excelente noticia, ¿vale? ¿Por qué? Porque el precio saliendo de esta zona ya está demostrando una determinación alcista, ¿no? Por tanto, ya hay más zonas de demanda que tendría que ir rompiendo a la baja, podría hacerlo obviamente, pero sería más sencillo, ¿no? Pues pensar en un segundo semestre de 2022 alcista para recuperar ciertas cotas en el mercado. En el caso del DAX en Alemania, bueno, el DAX ha estado subiendo más tiempo, marcaba mínimos crecientes desde hace más tiempo, pero fue el 26 de mayo, finales de mayo, coincidiendo con el movimiento alcista en los índices americanos, cuando rompió toda esta estructura bajista que mantenía durante todo 2022. Lo vemos aquí, lo veíamos la semana pasada. La ruptura de esta estructura, junto con la estructura de corto plazo, que está marcada en azul, inició este movimiento alcista, ¿no? Tenemos que verlo como un movimiento muy similar al que tuvimos al principio de la semana pasada en los índices americanos. Y decíamos, posible retroceso, lo dibujábamos la semana pasada, pues fijaos, lo certeros que estuvimos en este caso, ¿no? Movimiento a la baja, testando toda esta zona de estructura para volver a irse arriba. Muy bien, bueno, pues esto es lo que tenemos ahora mismo. ¿Qué ocurre? Bueno, ocurre que la zona de oferta, la zona donde los vendedores están dispuestos a vender y a llevar el precio abajo, la primera zona de oferta está en torno al 14.560 aproximadamente, que es la zona que se testó la semana pasada un par de veces, se intentó romper pero sin éxito. Y ahora, al comienzo de esta semana, estamos justamente ahí en esa zona de nuevo. Romper esta zona y cerrar un día por encima de estos niveles sería muy interesante, y el posible ataque a los máximos de marzo de 2022 en torno al 14.920 sería posible, ¿no? O sea que buscaríamos en este caso una continuación del movimiento hasta estos máximos. Pero para eso tenemos que romper claramente toda esta zona en torno al 14.560, como decía antes. Por otro lado, la zona de demanda que no podemos perder, porque la estructura comenzaría a cambiar, fijaos, es esta línea verde que he pintado aquí en torno al 14.360. La estructura de demanda, o sea, la línea de demanda, el soporte de corto plazo, ¿no? Si se pierde toda esa zona en la que hemos tenido mínimos crecientes para continuar el movimiento al alza, si se pierde esta zona, podríamos empezar a buscar zonas de soporte. La primera zona de soporte interesante, con permiso de zonas de demanda que podemos tener en cuenta, sería la prolongación de esta directriz bajista, ¿no? Quizás un test a esta zona para poder subir. Pero vamos a pensar en hipótesis 1, ruptura de toda la resistencia y continuación, y en caso de romper toda esta zona a la baja, podríamos buscar una continuación bajista, hacia la zona del 14.000 como primera zona de soporte en prolongación de esta directriz bajista, y desde luego en zonas de soporte que podremos encontraría las próximas semanas, ¿vale? Pero desde luego que la estructura alcista está muy marcada, ¿no? Y sobre todo rompiendo toda esta estructura alcista en el DAX, podemos pensar en que hemos salido. Vamos a ver un gráfico un poquito mayor, vamos a un gráfico de 4 horas. Podemos pensar en que hemos salido, fijaos la estructura, ¿no? De este sell-off, recuperación, test, ruptura de toda esta estructura, todo este rango, y continuación alcista, ¿no? O sea que rompiendo sobre todo la zona del 14.920 que comentaba antes, podríamos ver un cambio de estructura a largo plazo alcista, y por eso decía que quizás un segundo semestre de 2022 alcista en su conjunto, ¿vale? Esa es una
hipótesis, bueno, pues realmente posible y bueno, pues una posibilidad, ¿no?, real en el mercado. Vámonos al IBEX 35. Fijaos que la situación del IBEX 35 es parecida. Vamos a irnos también a un gráfico de 4 horas. Toda la estructura a la baja que mantiene el IBEX 35 desde 2021 con los máximos decrecientes, largo plazo, ¿vale? Toda esta estructura se ha vuelto a testar, decíamos la semana pasada, es muy probable que el precio teste aquí y no pueda romper a la primera y acabe por retroceder. Bueno, pues es justamente lo que hemos visto esta pasada semana, ¿vale? Vamos a un gráfico de 1 hora de nuevo, y en el gráfico de 1 hora lo que vemos es, estas dos líneas son la gran estructura bajista que hemos visto antes. Bueno, pues esta estructura hace que el precio rebote a la baja, ¿vale? Pero a pesar de rebotar a la baja, no se pierde la estructura de mínimos crecientes de corto plazo que tenemos. Y esto es muy buena noticia. Primera zona de demanda en torno al 8.700, ¿no? Y este nivel ha aguantado perfectamente 2 embestidas del precio a la baja para el precio rebotar de nuevo y en este comienzo de semana impulsarse al alza. Si no perdemos esta zona, la estructura alcista del IBEX 35 se mantiene y la ruptura, por tanto, o el ataque al menos a la zona de oferta es posible, ¿no? Rompiendo la zona de oferta 8.932, fijaos que la estructura, como decía, de largo plazo antes en el DAX, lo mismo en el IBEX, ¿no? La estructura de largo plazo cambia y el precio puede efectivamente iniciar un segundo semestre del año, bueno, pues alcista y atacando los máximos decrecientes que ha ido dejando por el camino. Y acabamos con Bitcoin. Bitcoin está comenzando la semana con un impulso alcista muy interesante. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Bueno, ocurre que no deja de estar dentro de toda esta zona, todo este rango, toda esta zona de gran acumulación. Mientras no salgamos de todo este gran rango al alza o a la baja, no podemos pensar en nada, ¿no? Pero sí que es cierto que el ataque a la primera zona de oferta, la zona de resistencia, el 31.327, o bueno, aquí hilar al punto es muy complicado, pero bueno, la zona del 31.340, 60 aproximadamente, toda esa zona, decía, si el precio ataca esa zona y efectivamente rompe por arriba con intención, sí que podría iniciar un movimiento alcista interesante, muy interesante, Bitcoin, que estaría saliendo por fin de todo este rango. ¿Y entonces qué confirmaría? Bueno, confirmaría una estructura de caída, sell-off, acumulación, test, si quieres, y a partir de aquí, bueno, pues el inicio de un movimiento alcista. Pero estamos adelantando acontecimientos. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que nuevamente vaya a atacar la zona de demanda, es decir, el soporte 28.820 aproximadamente, que es la zona en la que, la última zona en la que los compradores han ganado la partida a los vendedores, y esa es la zona en la que los compradores van a estar aguantando, ¿no? Si perdemos esta zona, podemos ir a niveles, bueno, ya los vemos día a día también en los diferentes análisis del canal, pero en fin, podemos ir a niveles de en torno al 20.000 en un nuevo impulso bajista. Pero bueno, eso sería ya, bueno, pues ya lo hablaremos en su momento, ¿no? Esa es la situación de Bitcoin. Yo la verdad que soy bastante positivo. Es verdad que decir esto es arriesgado, ¿no? Porque esto queda todo grabado, ¿no? Y luego dirán, Alberto, eras positivo y el precio ha seguido cayendo. Nadie lo puede saber. Pero sí que es cierto que en función de que los índices americanos, especialmente Nasdaq y la tecnología, pueda iniciar un movimiento alcista con determinación, creo que Bitcoin podría seguirle en ese movimiento alcista que podría llevarle en una primera parada a la zona del 40.000. Sí que creo que este movimiento es posible, aunque bueno, como digo, cualquier posibilidad hay que tenerla en cuenta, y el movimiento a la baja también, en caso de que se rompa esta zona, puede ocurrir, ¿no? Igual que hemos iniciado la semana con un movimiento impulsivo al alza a testar la zona de oferta, podíamos perfectamente continuar la semana con un movimiento impulsivo a la baja y romper la zona de demanda. O sea que en ese sentido las dos posibilidades son posibles. Pero viendo la estructura general desde principios de mayo, ¿no? Con toda la caída, con sell-off, la acumulación y tal, viendo la estructura general, sí que es posible que esto pueda significar, si lo vemos en un gráfico de 4 horas, lo veremos en un poco más de contexto, sí que pueda significar
un suelo relevante en Bitcoin, ¿no? Un suelo relevante. ¿Quién sabe que a lo mejor luego sube a testar la zona que estamos comentando en torno al 40.000 y a partir de aquí acaba por caer de nuevo y hacer un movimiento bajista? No lo sabemos, pero sí que es cierto que, bueno, yo creo que la posibilidad de que Bitcoin pueda recuperar algo es más alta de la posibilidad de que siga cayendo en picado como lo ha hecho en este 2022. Esas son mis razones, pero obviamente esto simplemente es un análisis, una explicación, un contexto, pero obviamente no es ninguna recomendación. Como sabéis, aquí en el canal no hago nunca nada parecido, simplemente un análisis de cuál es la situación. Así que, bueno, pues por resumir la situación en unos segundos, tenemos una estructura manteniéndose por los pelos, una situación delicada con muchas noticias que pueden llegar esta semana y las siguientes, así que solo queda una posibilidad, que el S&P y el Nasdaq al menos tengan determinación alcista, suban con fuerza para alejar un poquito los fantasmas de un nuevo movimiento bajista inmediato, ¿vale? Si el S&P y el Nasdaq dudan, si muestran debilidad a la hora de iniciar un movimiento alcista, etcétera, cuidado, mucho cuidado. Solo si muestran determinación, subidas fuertes e intención, podemos pensar en una recuperación desde ya del mercado para los próximos meses. ¿Ok? Pues con esto lo dejamos. Tenía, y ya lo digo por segunda semana consecutiva, tenía algún análisis pendiente que me dejabais por aquí por los comentarios. Voy a aprovechar la circunstancia de que la situación no ha cambiado demasiado esta semana, así que lo prepararé detenidamente para la semana que viene. Sé que tengo PayPal, sé que tengo Crocs, sé que tengo alguna compañía más. En fin, si queréis que eche un ojo a alguna compañía que tengáis en cartera, alguna que os interese, me lo dejáis por los comentarios y ya sí, la semana que viene, de verdad, ya sí, pues las estudiaré bien, en fin, las contextualizaré y así las podemos ver aquí en este vídeo semanal con IG. El gráfico que estáis o que habéis estado viendo es el gráfico de la plataforma gratuita de IG, la tenéis por aquí abajo si queréis probarla, y como sabéis, vuelvo el próximo lunes junto a IG con un nuevo repaso semanal. Que tengáis una fantástica semana. Seguimos viéndonos por aquí prácticamente a diario en el canal de YouTube de Mi Trading. Que tengáis una muy buena semana, una buena operativa y hasta el lunes que viene. Adiós.